La Universidad Simón Bolívar fue creada en 1967 y comenzó actividades en 1970 aquí en el Valle de Sartenejas. ¿Qué hechos condujeron a la creación de la universidad? ¿Cuál fue el modelo de desarrollo organizacional? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Son preguntas que hemos querido que sean respondidas por los propios protagonistas. El Decanato de Extensión, la Dirección de Servicios Multimedia, con el apoyo de la Oficina del Cronista de la Universidad Simón Bolívar y el Centro de Documentación y Archivo, los invitamos a ver esta serie de programas de Así lo recuerdo. Así lo recuerdo, surge de una iniciativa del decano Oscar González de rescatar un poco esa memoria viviente que hay aquí en esta universidad en personajes como el que tengo sentado aquí a mi derecha, el profesor Eduardo Capielo. Y se refiere básicamente a las personas que transitaron por esta universidad antes de que fuera la sede principal de la Universidad Simón Bolívar, y luego después en sus comienzos, así gradualmente, para tener un bonito recuerdo de lo que ha sido este lugar histórico. Yo quisiera, antes de entrar a dialogar con mi viejo amigo Eduardo, decir que él está aquí no en el papel de primer coordinador de los estudios de ingeniería mecánica o de los profesores fundadores de esta universidad, sino como una persona que estuvo en el área de Sartenejas mucho antes de que se pensara que esto iba a ser sede de una universidad, y ahora, y mucho antes de que él pensara también que iba a ser vecino de la universidad, como lo es. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis. Bueno, yo conocí la hacienda de Sartenejas mucho antes que esto fuera universidad. Aquí habían caballos de paso y caballos de salto. Habían dos caballerizas, una dirigida por los venezolanos criollos que les gustaban los caballos de paso, y habían otro grupo de jinetes que eran alemanes que les gustaba más bien el salto, ¿no? Entonces aquí se venía con frecuencia a montar caballo, se salía de Sarteneja con los caballos de paso y se iba hasta la Cortada del Guayabo. En esa época había una carreterita muy vaga. Inicialmente había una vieja carretera que venía de Baruta hasta la Cortada del Guayabo, que era una simple carretera de tierra muy mala, iba por el fondo de la quebrada. Llegaba entre Baruta, exactamente, se metía por detrás, daba la vuelta, subía y venía acá arriba. Pasaba por todo el frente de la universidad, exactamente por donde está hoy en día. Yo traje unas fotos del año 36, donde se ve claramente dónde estaban las vías y cómo se comunicaba esto. Había una gran comunicación con Baruta por esa carreterita, con la Cortada del Guayabo, porque estaba la carretera principal de Ocumare del Tuy, Charallave, Ocumare del Tuy, se entraba por los valles, por el valle, y habían una serie de caminitos y caminos de recua que iban hacia el valle, atravesando el valle de la universidad y salían hacia abajo. Bueno, habría que quizás recordarle a la gente que ni existía Fuerte Túnel, ni existía la autopista regional del centro. No existía ni la autopista, no existía Fuerte Tiuna, no existía la represa de la Mariposa. No había nada de eso. Esto era una zona virgen y eran de haciendas de café, muchas de ellas, se sembraba mucho café, y en este valle estaba todo sembrado de hortalizas, ¿no? Y había una cosa que hay que recordar mucho, porque aquí habían muchos cerros pelones. Aquí esta selva de pino se hace con la universidad. Todo este cerro enfrente era un simple pajonal muy grande. La parte de atrás, cuando uno va y se monta en los picachos de las antenas y ve hacia abajo, todos esos cerros eran pelones, porque el matadero de Caracas estaba en el valle. Entonces había zona de engorde de ganado en algunas de estas fincas, y traían ganado para engordarlo aquí y después bajarlo al valle para beneficiarlo.
Y se alimentaban de los cerros. se alimentaban en estos cerros. Y entonces tenían ese doble uso, o sembraban hortalizas o sembraban hortalizas en la parte baja y los cerros muchas veces los cogían para ganadería. Por eso es que uno ve que hay muchos cerros que hubo que reforestar con pino y se ven hoy en día totalmente diferentes de como eran antes, ¿no? Los productos aquí salían hacia Baruta, pero fundamentalmente los conuqueros preferían salir hacia el valle. Salían por las picas aquí con sus mulas, bajaban muy suavemente al valle. Por donde está la represa, por aquí. Exactamente el camino del medio que hoy nos sube hacia atrás, hacia la universidad atrás, en ese camino del medio todavía se ven los mangos y se ven el viejo paso más abajo del camino central, unos metros más abajo, y ve el camino de Recua. Cuando uno llega todavía allá arriba, en todo el vértice de la montaña, ahí todavía hay cambur morado y hay titiaros, etcétera, de los viejos conucos y de las viejas casas, porque a lo largo de todos esos caminos habían casas, pues. Y posadas a lo mejor. Todavía allá arriba en las antenas, donde está el mechurrio, esa zona que ahora se reforestó, que la sembraron de árboles, ahí se dan mucho los gladiolos. Y hoy en día nacen salvajes, porque esa era una siembra de gladiolos que estaba ahí, y todavía está en la vieja manguera del lado abajo de la antena de Digitel, está la vieja manguera donde estaban las casas, que cosechaban eso. Y eso iba a caer a lo que es hoy en día Fuerte Tiuna. Eso es, que salían por Fuerte Tiuna, y cuando hicieron la escuela militar, por supuesto, le bloquearon la salida hacia el valle a esta gente, y que no les quedó más remedio que salir hacia Baruta o la Corta del Guayabo. Salían con dificultad bajando hacia acá, pero también trancaron la Mariposa en la parte baja del parque. En toda la curva. En todas las curvas, entonces eso dificultó las comunicaciones. La comunicación entonces seguía por la vieja carreterita de Baruta hasta Caracas, a la Corta del Guayabo, hasta que alguien, un tractorista, no sé si era que lo dirigía a alguien, hizo lo que es hoy en día la vía del trazado de la carretera que nos trae a Caracas. Después que hicieron ese trazado de esa carreterita, fue que hicieron los Guayabitos, hicieron el trazado de los Guayabitos y hicieron la carretera, faltaron la carretera cuando pusieron la estación de repetidoras en el volcán. La entrada del volcán era la Hacienda La Trinidad, que era muy difícil. Uno subía hasta la montaña, hasta la casa vieja de la hacienda, pero de ahí a llegar al volcán no era fácil. ¿Por dónde se subía? Por la Trinidad. Por la Trinidad. Por la vía esa por la vía esa que está abierta, donde está el casino y la alcabala, ahí que han puesto un centrico comercial muy agradable en la Trinidad abajo. Eso era. Eso por ahí se subía. Pero era largo y empinado. Era largo, empinado, y eso llegaba a la hacienda, a la vieja casa de los González Rincones, de los Belutini González Rincones, que eran los dueños de esa parte. Esa estaba aquí en los Guayabitos. Eso llegaba hasta acá arriba, y entonces hicieron los Guayabitos y construyeron los Guayabitos, y entonces empezó esto a coger otro cariz, ¿no? Pero siempre estuvo de tierras de cultivo hasta que llegó la universidad, hasta que se instala la universidad aquí. Incluso tiempo después de lo que está montada la universidad, todavía en los terrenos de la parte norte existían cultivos ahí, porque no había que eliminar los contratos y la negociación con los pisatarios, porque los terrenos eran de Antonio Santaella, pero él tenía una serie de pisatarios que le había arrendado y dado la facilidad de sembrar. Una cosa antes que se nos olvide, después volvemos a esto. Después que llegaban por aquí hacia la zona, ¿cómo iban para la Corta del Guayabo? Una vez que llegaban al hoyo de la puerta, digamos que es algo un quebradón, eso era un quebradón muy grande, y la carretera bajaba y volvía a subir y a salir hacia el otro lado. Esas carreteras tipo andina, las viejas carreteras de Caracas. Idas y vueltas, las viejas carreteras de siempre, ¿no? ¿Pero era una carretera o una vía? No, era una vía para bestias, pero ya ahí empiezan a pasar jeep y empiezan a pasar carros, y pasan carros en una forma muy atrevida. Pues aquí en Venezuela las carreteras, tú sabes muy bien que después de los años 50 es que empieza esta gran vialidad. Anteriormente todas las carreteras eran de tierra, ¿no? Y de una sola vía. Eran los mismos tipos de carreteras muy marcadas, ¿no? La carretera que va
que era del Valle, que va hacia la Cortada del Guayabo y coge hacia San Diego de los Altos y San Antonio y sigue hacia Charallave, esa carretera en realidad quien la abre de amplia es el General Gómez. O sea que te puedes imaginar cómo eran las vías por esta zona, pues. Y eso se tenía como una carretera principal. ¿Y en qué año vienes tú y bajo qué circunstancias aquí a la hacienda? Yo vengo aquí a la hacienda el año, sería el 65 por allá. Y Más o menos en la época del decreto de creación. sí, por ahí en esa época. Vengo el 65 con Fran Rodríguez, que venimos a los caballos, porque Fran es aficionado a los caballos de paso. Y se trae un caballo de Colombia y después que el padre lo bota de su casa porque tenía el caballo en el jardín de la casa, él se lo trae aquí a Sarteneja. Entonces aquí en Sarteneja veníamos a ver caballo y a montar caballo. Pues. Aquí había... Cheo Zambrano era el que manejaba los caballos de paso y los cuidaba. ¿De dónde venía ese? Ese era, Cheo Zambrano era andino, era gente que tenía recuas en la zona de los Andes y sacaban café desde Trujillo hasta Táchira hacia Colombia. Ellos cargaban el café y lo llevaban a procesar hacia Colombia. A lomo de bestia. Al lomo de bestias, llevaban 40, 50 bestias y las cargaban. Y eso él se acostumbró pues a andar con bestias toda su vida, ¿no? Como era. Entonces cuando fundan aquí la caballeriza, Cheo se viene aquí y es el que maneja los caballos. Lo debe traer Santa Ella pone estas caballerizas aquí, los alemanes que en la zona de Baruta, en esa zona, después de la guerra se hizo una gran colonia alemana en esta parte, tenían aquí en Sarteneja caballos para salto. Entonces habían dos grupos de gente de caballo, los alemanes que les gustaban los caballos de salto y los criollos pues que lo que querían era pasear con sus caballos y salir con caballos de paso colombianos. Ahora yo entiendo por qué en la zona de Baruta habían restaurantes alemanes muy famosos. Ahí estaba el Pepe y estaban toda esa serie de restaurancitos que eran muy agradables de esa zona, ¿no? Cuando se funda la universidad, nosotros íbamos muchas veces a almorzar a esos restaurantes de Baruta, ¿no? No había nada. ¿En cuánto tiempo? Eso era muy corto porque no había tráfico, no había nada. Esto era muerto prácticamente. Eso era cosa de 5 minutos, 10 minutos y ya estabas listo. No había ningún servicio, ni dentro de la universidad ni nada alrededor, ¿no? Esto era otro mundo, pues. Quizás para ubicar un poco a la audiencia, hay que la caballeriza la tenemos aquí enfrente, que era en lo que es el rectorado hoy en día. Detrás del rectorado, donde está el galpón número 1, ahí estaban las caballerizas y uno pasaba por la casa de la hacienda para entrar a la caballeriza, pues no había nada, del galpón número 1, el pabellón número 1. No, bueno, el propio doctor Maíz, que él no le gustaba que le dijeran galpones, pero él una vez lo reconoce, dice que eran unos galpones disfrazados. Bueno, pero es que esa fue una idea creo que de Fico Rivero, de montar rápidamente unas estructuras metálicas y hacer rápidamente salones de clase para que la universidad arrancara a trabajar rápidamente. No, en 69 ya estaba por aquí, 67. 67. Es justamente antes de que haya la elección que ganó Caldera, justamente en ese momento. Había sido decretado hace poco, pero tenía mucho tiempo la universidad dando vueltas sin alumnos, con un profesorado por allá por Caracas. Es que no tenían sede. La universidad no tenía ninguna sede y eso se llamaba la Universidad de Caracas. Entonces no tenían sede y no había forma de conseguirle una sede, había mucha discusión en eso. Y fue el doctor Polo Otamendi el que pone en contacto a la Universidad de Caracas con Antonio Santaella y les dice, bueno, pero ahí están los terrenos de Santaella allá arriba. Y el que hace el contacto y los pone y conocía a la gente de la Universidad de Caracas también. Bueno, conocía a todos, yo creo que conocía al doctor Lares y conocía a toda esa gente, ¿no? Paul falleció hace relativamente poco, un año atrás, ¿no? Y él el que pone en contacto eso y entonces arranca la universidad con la sede aquí arriba, con los decretos de expropiación de compra de todos estos terrenos.
Aquí habían ya empezado a hacer lo que era Montelena, habían hecho el primer desarrollo en Montelena, se había hecho el Placer a finales de la época de Pérez Jiménez y habían vendido los terrenos que dan hacia la parte sur, donde está Idea, hacia esa loma sur, habían vendido todos esos terrenos para el Montelena y todos fueron expropiados y se paró toda esa construcción. Que yo tengo entendido, estos terrenos iban a ser Montelena 2. Montelena 2. Exactamente. Todo lo que es Idea, lo que es el parque tecnológico. Los llegaron a vender en plano y empezaron, y por eso es que la calle ancha pasa frente a la universidad de este lado de Montelena y dobla hasta llegar allá arriba. Allá arriba no se hizo Montelena, entonces lo que se hace es que el viejo camino de Recua que salía hacia Hoyo de la Puerta, deciden cuando hacen la autopista echarle asfalto a esa carreterita y es la conexión que hay hoy en día. Que era la conexión, cuando yo vine aquí era la conexión principal. Era la conexión principal porque este camino, bueno, había que dar la vuelta por Baruta, pues era... Claro, venir para Baruta era venir a las afueras de la ciudad. Sí, porque la autopista para Ojo del Este en esa época era muy rudimentaria, no existía y era... Había que venir, imagínate, por lo que es en la Naya, mi Vaquilló, toda esa curva salía a las minas. Entonces lo más atractivo era venirse por la autopista regional, salirse ahí y este caminito que es el mismo desde ese entonces. Bueno, ese caminito lo hicieron porque a Paco Carrillo Batalla había hecho el Placer y se le habían quedado frío a muchas parcelas. ¿Por qué se le habían quedado Porque frío? cayó Pérez Jiménez, vino el cambio de gobierno, se los agarró en ese momento y pues todo se paralizó. Eso iba a ser un fuerte o algo así. No. Bueno, pero ¿por qué? ¿Había muchos militares viviendo ahí? O... La urbanización se paró porque no había recursos, había que subir por la carreterita de Mi Vaquilló para venir al Placer, como decías tú. Entonces la urbanización se quedó fría, no se vendían los terrenos. Cuando estaba tampoco, es que yo estoy adelantándome, ni estaba la autopista. Ni estaba la autopista hecha. Cuando hacen la autopista, que se pone en servicio la autopista, Paco decide que, oye, ahora conecto esto con esto y puedo entonces darle entrada al Placer por aquí atrás. Y le dan entrada al Placer por aquí atrás y entonces los militares empiezan a adquirir casas y parcelas en el Placer como llegaron a Piedra Azul después. Que es un poquito posterior, pero que la llamaban, cuando yo me mudé ahí, lo llamaban el Fuerte Piedra Azul. Sí, porque era una vía muy rápida de ir a la escuela militar. Y entonces tenían vivienda, buen clima y estaban agradables aquí. Y ese es más o menos cómo era esto, ¿no? Y tú llegaste a ver los sembradíos de hortalizas. De hortalizas, de rosas, de hortalizas. Es más, cuando estaba ya la universidad aquí, por el camino que va enfrente, que baja, por ahí venían todavía campesinos con burros a vender caraotas y a vender cosas tanto en el Placer como aquí arriba. Y ellos preferían vender, cuando esto se empezó a llenar de gente, preferían vender los productos aquí que bajar con los dos burritos a Baruta. Ellos bajaban a Baruta nada más que a buscar sus provisiones. Y eso eran unos viejitos y unos que salían por la callecita que está enfrente. La que pasa por al lado de mantenimiento, esa que sale. ¿Que ahorita dónde es que va eso? Eso va a los tanques, a los morochos de Baruta, donde está el túnel que hizo Hidrocapital para meter el TUI 3 por debajo de la montaña y salir al valle. Ese es el camino del TUI 3. Y está hasta ahí. O sea que en esa otra vía yo recuerdo, pero lo he visto porque lo he visto en fotos, que en donde está el supermercado Piedra Azul, ahí lo que ven eran unas varas tendidas, donde amarraban la gente los burros con lo que bajaban a Baruta. Que bajaban a Baruta, exactamente. Ahí amarraban los burros para vender. Baruta bajaban tanto por ahí y bajaban también por la otra abra de la Quebrada de la Virgen, bajaban por esa zona y bajaban de diferentes zonas. Por lo que llaman hoy Bosque de la Virgen y eso. Daban esa vuelta. Aquí estaba Turba y toda esa fila de Turba hacia acá. Estaba el tren, en los años 40, 30 y tantos, había el tren de Caracas a Santa Lucía. Entonces ese tren pasaba por todo el este de Caracas, Campo Alegre, por la parte de abajo de la Carlota, recorría toda esa vía.
Entonces, todas estas montañas tenían arrieros que salían de aquí y de Loma Quintana y de toda esta zona de Turba y bajaban a llevar los productos a Santa Lucía. Y de Santa Lucía lo traían en tren a Caracas, esa vía. Entonces, por supuesto, esos arrieros también se comunicaban hacia acá arriba. No solamente salían hacia allá, sino que también venían hacia esta zona. Aquí en El Placer tuvo por muchos años y en Los Guayabitos trabajando un viejito que se llamaba Luis Herrera, que igual que el presidente, y era un individuo muy hábil, muy vivo, muy inteligente, que fue arriero de esos arrieros de que salían de Loma Quintana a Santa Lucía a llevar maíz y a llevar cargas y a llevar legumbres, tubérculos, etc. Y él vino a esta zona de Baruta precisamente porque subió de Turba, se venía para Baruta. Bueno, fíjate qué interesante, para llevar los productos, hoy en día no cabería en la mente decir para llevar productos a Caracas, llevarlos a Santa Teresa primero. A Santa Lucía. El tren no llegó a Santa Teresa, llegó a Santa Lucía. Nunca se expandió más la vía. Y entonces llevaban los frutos ahí. Había un almacén, una casa de esas de almacén que habían antes y recogían los frutos, los montaban en el ferrocarril y los traían al ferrocarril central que llegaba donde está hoy en día el edificio de la CanTV, el San Bernardino, en esa zona de ahí atrás. Y ese era el camino, pues. Entonces estos productos salían muchos con recuas por muchos años, hasta los años 50, 90, aquí había recuas por todas partes, ¿no? Los jeeps, por supuesto, cuando después de la guerra empiezan a salir jeeps y empiezan a circular más en jeep, empiezan a acabarse las recuas y después pues viene el gran desarrollo. Quizás podíamos montar esos recuerdos con un poquito más recientes, que cuando empiezan a llegar los primeros estudiantes, que yo sepa cómo llegaban. Llegaban, chicos, aquí no había nada, llegaban, subían por la carreterita El Placer y llegaban por aquí atrás en jeep y aquí se venía de una forma muy rudimentaria, ¿no? Incluso... No sé cómo se compagina la construcción de este ramal hacia la autopista con las primeras... La universidad fue primero. No, fue primero el ramal. Cuando se monta la universidad ya está lista, la autopista está lista, todo. Yo hablando con algunos de los primeros egresados, que algunos tendremos por aquí, venían, era desde Caracas, había que tomar un autobús y otro autobús más y después un jeep que lo subía hasta El Placer. Y después ahí creo que bajaban a pie no, que es que las preinscripciones estaban allá arriba. Aquí. Sí, estaban allá arriba. La universidad tenía unas oficinas en el centro comercial. En el primer piso, yo sé. Pero el centro comercial, ¿de qué época Eso data? lo hacen, cuando se funda El Placer, hacen el centro comercial. Eso lo hacen. Oye, yo cuando llegué aquí ya estaba hecho el centro comercial, eso lo hace un italiano. Yo llegué, tan pronto me mudé, el 68 me vine para acá. Y estaba el centro comercial. Eso lo hace un italiano que yo conocía, constructor, lo construye y lo monta ahí como también una facilidad de venta para toda la urbanización El Placer, porque aquí no había nada, absolutamente nada. Cuando yo llegué al Placer, habían los teléfonos en manillita para comunicarse con Baruta. Uno pedía línea y le daban la línea a Caracas a través de la... Aquí también, yo tengo entendido que en la Caballeriza Sí, había un teléfono de manilla. Cuando instalan el teléfono de manilla es que el rector decide instalarse aquí y la gente que estaba aquí los mandan al primer piso, del Placer. ¿Y dónde tuviste? La CanTV monta la estación esa del Placer, que está a la entradita del Placer, y para darle servicio a toda esta zona, porque ya con ese sistema y desde la Trinidad o de Baruta no se podía alargar esto aquí. Fíjate, eso tú has destacado dos cosas que son fundamentales y que han sido el eje de lo que va del siglo XXI, que son las comunicaciones. Bien sea, bueno, no vamos a hablar de las marítimas aquí, aunque me dicen que la gente que navega, yo no sé, ¿tú alguna vez navegaste con tu carro dentro de esta universidad? Bueno, sí, aquí había muchos charcos de agua y muchas cosas. Esto lo conocí yo de tierra, esas carreteras eran de tierra y se inundaban. Era un terreno muy plano y que drena por la quebrada de aquí, un terreno que no... Pero fíjate, entonces comunicaciones fluviales, también la terrestre,
y las comunicaciones eléctricas. El otro servicio que se ha mejorado sustancialmente fue el de la electricidad. Aquí lo que venían eran unas líneas muy erráticas en 13.8 que pasaban y no había un buen servicio de electricidad. Total que cada vez que llovía se iba la luz, aquí no había electricidad garantizada. Para el público general, 13.8. Bueno, la electricidad de Caracas no trabaja en 13.8, trabaja en 12.7, tanto. Sí. ¿Trabajaban? Sí, la electricidad nunca ha usado el 13.8, lo usa CADAFE. Lo estableció CADAFE y esa fue la distinción entre las dos. ¿Y habían cuánto? Unas pocas líneas de... Una simple línea que pasaba por aquí y nos alimentaba a todos, a los guayabitos, hacia abajo. Bueno, Eduardo, creo que se nos acabó el tiempo, pero podemos estar conversando. ¿Cómo no? Cuando por quiera, muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado este programa y haber compartido con nosotros todas estas vivencias sobre la universidad que no queremos que caiga en el pozo del olvido, y tendremos la oportunidad de vernos en otra ocasión en Así lo recuerdo. Gracias.